Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de... En el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, Moisés no nos instruye sobre una ley o unas leyes, sino nos instruye sobre un principio espiritual. Principios espirituales son los que son permanentes, igualmente aplicables y demandadas sobre todo el tiempo. Vamos a estudiar sobre la lealtad y el amor para Dios y el denuncio a todo lo que puede levantarse contra tal lealtad y amor. En el primer caso vamos a considerar un ministerio que se basa en revelaciones por medio de la profecía y los sueños. No se tratará si la revelación se cumple o no. En este caso, esto no tiene que ver. Tiene que ver con el contenido del mensaje presentado. El contenido es sobre seguir y servir a dioses ajenos, diferentes al Dios que se ha revelado a Israel desde el día de los patriarcas. Para nosotros en el día de hoy añadiremos la revelación de la persona, la doctrina, los hechos y el propósito del Dios que fue manifestado en Cristo Jesús. Cada persona puede saber por el Antiguo o el Nuevo Testamento quién es el Dios vivo y verdadero. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a el estudio sobre el tema ya anunciado, el tema de alejarnos del Dios vivo y verdadero. Bien, estamos en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de Moisés, y estamos viendo aquí desarrollado
la ley desarrollada, la ley de Dios. Pero como he dicho, en este capítulo particularmente, vamos a ver un principio, no creo que pueda haber uno más importante que vamos a aprender. Estamos aprendiendo los caminos de Dios, lo que Dios ordena. Unos caminos muy diferentes, aún en el día de Moisés, muy diferentes que los caminos de las naciones alrededor de Israel. Eso es que Dios eligió a Israel para ser una luz a tales naciones, a mostrarles un camino diferente. La misma misión que tiene la iglesia hoy en día. Muchas veces hay un intento entre los cristianos de acercarse lo más que pueda a los que no son de la iglesia, a comprometerse con ellos hasta comprometerse, vivir como ellos, intentar de atraerles para que no sean muy diferentes que ellos. Este es un error. Israel era una luz para las naciones porque traía los mandamientos y la ley de Dios, que era muy distinto a las costumbres de los paganos. De igual manera, la iglesia es llamado aparte del mundo para demostrar al mundo una vida diferente. No es para que sigamos el mundo, este es totalmente el opuesto, al contrario de lo que Dios quiere de la iglesia. Él ha dicho, bueno, primeramente Él lo dijo en cuanto de sí mismo, yo soy la luz del mundo. La luz, dijo el apóstol Juan, brilla en medio de la oscuridad. Nosotros somos llamados entonces como testigos a la luz que es Cristo, que por medio de nosotros la luz de Cristo alumbra el mundo que anda en tinieblas. Este es el propósito de Dios. Bueno, tenemos hoy el mismo deseo, como siempre, el mismo anhelo de conocer a Dios mejor, con más detalles de cómo es su carácter, por medio del estudio bíblico, porque este es lo que hace la Biblia. Nos revela a Dios, el Dios vivo y verdadero. Y vamos a aprender, ya hemos anunciado, que vamos a aprender algo de los principios, o sea, los caminos de Dios. Tenemos que intentar, yo tengo que cuidarme, porque el deseo que tengo es dar un estudio, no para, en primer lugar, para el intelecto, no un estudio intelectual, aunque, claro, uno tiene que usar los pensamientos, tiene que pensar, tiene que meditar en lo que estamos diciendo. Y el estudio, debo tener cuidado de que no sea 100% emocional, aunque puede involucrar las emociones. Pero lo que queremos, la meta de hoy en día, y bueno, para todos los programas, es que captemos con el Espíritu, en la profundidad del corazón, que el Espíritu Santo lleva la palabra hasta el centro de nuestro ser. Vamos a tomar estas cosas en cuenta mientras que vayamos estudiando el estudio de hoy. Quiero volver a lo que dije últimamente en la introducción a este programa, que Dios o Moisés está hablando de seguir y servir a dioses ajenos. Está hablando contra esta práctica, diferentes al Dios que se ha revelado a Israel. Y para nosotros,
en el día de hoy, queremos ver por medio de Cristo Jesús quién es Dios. Vamos a ver un pequeño estudio, ahora vamos a hacer un pequeño estudio sobre el ministerio de Jesús, que era revelar al Padre al mundo, ¿verdad? Él vino por mandato de su Padre y vino para cumplir su voluntad, vino para revelar la persona del Padre. Vamos a ver, vamos a Juan. Yo creo que todos estos versículos están en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a empezar. Juan, capítulo 15. ¿Quieres apuntar estos versículos? Estos versículos están sobre la revelación del Padre por medio de Jesucristo. Y estos son los versículos que te va a enseñar sobre de estas cosas. Ahora, si puedes seguir en tu Biblia, esto sería lo mejor. Si no te es posible en el momento, apunte los versículos para que cuando puedas estudiar, meditar sobre estas cosas. Mira lo que dijo Jesús. 15:9, el Evangelio de Juan. Y dijo Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Está hablando del amor muy particular de Dios. ¿Ves? El amor particular de Dios. Bien, y por medio de estos 3 capítulos lo verás, que lo que Cristo da a sus discípulos y lo que nos enseña a nosotros es poseer estos distintos atributos de Dios en nosotros por medio de su persona viviendo en nosotros. Entonces no es amor humano que el cristiano demuestra al mundo alrededor de él, sino el amor muy particular de Dios, muy especial este amor. No es, repito, no es el amor natural, el amor humano, es el amor divino. Bien, en estos 3 capítulos Jesús habla de el gozo divino, no el gozo humano, el gozo divino. Habla de la paz divina, no de la paz que el mundo da. Y así, la vida de Él viviendo en nosotros por el Espíritu Santo es lo que Cristo enseña aquí en estos 3 capítulos. Ahora quiero que vean otra cosa. Vamos a ver cómo en Cristo Jesús fue manifestado el Dios vivo y verdadero. Versículo 9 de Juan 14. Porque la pregunta fue de Felipe, uno de sus discípulos, que le pregunta o que le pide: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Fíjate cómo Jesús contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora entiéndelo muy bien y muy claramente. Jesús no está diciendo que Él es el Padre. No lo está diciendo. Está diciendo: al verme a mí, ves manifestado perfectamente la vida del Padre en mí. En el principio del Evangelio de Juan, Juan dijo:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vino Dios en la persona de su Hijo al mundo con vamos a decirlo de esta manera. Vamos a decir, porque Juan habló del Verbo de Dios. En el principio era el Verbo. Y esta palabra en griego era el Logos. Y esta palabra tiene como una de sus explicaciones, lo que significa esta palabra, llega a ser que todos los pensamientos colectivos del Padre está en Cristo. Al decir, Él es el Verbo de Dios, esta es una de las definiciones. Él es los pensamientos colectivos del Padre en Él. En el principio eran los pensamientos colectivos del Padre. Y las palabras, los pensamientos colectivos del Padre era Dios. Estaba con el Padre, y ahora esto es lo que hace Cristo en su persona. Revela el Padre todos los pensamientos de Dios. Perfectamente son representados en Cristo Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿No conoces quién soy? El que está revelando con toda mi vida, con todos mis actos, mis hechos, con todas mis palabras, estoy demostrando la naturaleza de mi Padre. Los pensamientos colectivos de mi Padre. Perfectamente. Y esto es quién es Dios. Jesús nos demostró quién es Dios por su propia persona. Luego vamos a Juan 7:16. Aquí hemos visto, ¿qué hemos visto? Hemos visto la persona del Padre manifestado en Cristo. Ahora vamos a ver la enseñanza del Padre, la doctrina del Padre en capítulo 7. Versículo 16. Apúntelo. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué hizo Cristo? Enseñó perfectamente la doctrina, la enseñanza del eterno Dios. Esta es la doctrina del Dios vivo y verdadero. Ahora los hechos. Vamos a Juan 5. Todo está en el Evangelio de Juan. Porque Juan, este es lo que Juan, es como Juan representó a Jesús. Como el Hijo de Dios. Mucho más, podemos decir, en este sentido, que los otros evangelios. Cada evangelio tiene su propósito. Y el propósito del Evangelio de Juan es revelar a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer, estamos hablando de hechos ya, de hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En una ocasión Jesús dijo a los judíos, mi Padre obra y yo también obro. Por lo que dice aquí,
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Él vino a la tierra para manifestar por medio de sus hechos los hechos del Padre, los hechos de Dios. Si queremos saber cómo obra el Padre, debemos estudiar la vida de Jesús en el Evangelio. Si queremos saber la doctrina del Padre, debemos estudiarla en la vida de Cristo en el mundo. Si queremos saber cómo la persona es manifestado por medio de Jesús. Bien, cada persona puede saber por el Antiguo Testamento, por lo que estamos estudiando, o por el Nuevo Testamento, quién es el Dios vivo y verdadero. Repito un versículo más que no. No, ya lo hemos hablado del propósito del Padre. Hay otro versículo que no leí sobre los hechos, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Casi lo mismo en 30. De cierto. Amén, amén. Es la palabra literal en hebreo aquí. Es una palabra hebrea, debe decir. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si queremos ver las obras de Dios, la mejor manera de verla es por medio de la vida de Jesús, por lo que hizo Jesús. Entonces en 30 lo que tenemos también, aunque menciona que no puedo hacer nada por mí mismo, otra vez, dice que sus hechos son los hechos del Padre, Él hace, pero aquí lo hace claro que Él hace la voluntad de su Padre, el propósito del Padre. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? Pues se manifiesta en Jesucristo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué vemos en los evangelios? ¿Qué vemos en la vida de Cristo? Bueno, lo que hemos hablado, su persona, su doctrina, sus hechos y sus propósitos, manifestado en Cristo Jesús. Bien, y claro, por todas las Escrituras podemos ver así una manifestación, una revelación de el Dios vivo y verdadero. Y esto es una cosa principal, una de las razones o la mejor razón por qué estamos estudiando las Escrituras. Ahora, vamos otra vez a Deuteronomio, a capítulo 13, para seguir con el estudio aquí. Capítulo 13, que empiece. Cuando se levantare en medio de ti profeta. Ahora, particularmente vamos a estudiar lo que Moisés está enseñando. Y está enseñando sobre los profetas. Cuando se levantare en medio de ti profetas, ti es Israel aquí, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Entonces es uno que obra milagros también. Profeta, soñador de sueños y hacedor de milagros. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y servámosles. Ahora, una cosa muy importante, y temo que hay cristianos que están engañados por ver prodigios o señales en un ministerio.
Esto es lo que estamos viendo en este capítulo, ¿verdad? Un profeta, un soñador de sueños, uno que obra prodigios o señales. Pero os voy a declarar, por la autoridad de la palabra de Dios, no la opinión mía, no por prodigios o señales, no por profecías o sueños, podemos discernir si el ministerio, y lo pongo en comillas, si el ministerio es legítimo o no. Repito, escúchame bien, hay personas, yo lo sé, que al ver milagros se impresionan mucho, y aunque esta persona habla falsedades, pues están apegados con él porque han visto un poder sobrenatural en su vida. Esta es incorrecto. No debemos juzgar el ministerio por medio de prodigios y señales. Dice que cuando aparece el falso profeta en el libro de Apocalipsis, habla de él, capítulo 13, que él hará prodigios y señales para engañar. Así que no porque tú has visto milagros, o tú mismo quizás has sido sanado, no por eso te vas a apegar a tal profeta. Hay que juzgarlo, sí. Hay que discernir si es verdad o si es falsedad lo que es su ministerio. No podemos discernir el ministerio por prodigios o señales, por profecías o sueños, si es legítimo o no, sino ¿por qué? Por el contenido del mensaje. ¿No lo está diciendo Moisés aquí? Claramente lo está diciendo. Dice, si está haciendo milagros, está soñando sueños, está profetizando, y se cumple la señal, se cumple la profecía. ¿Pero qué es su mensaje? Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servámosles. Este es el contenido de su mensaje. Claro que es muy claro que está hablando en contra de Dios, contra del Dios vivo y verdadero, pero te digo, muchas veces mucho más engañoso que eso, que parece que está hablando de Jesús, porque usa el nombre Jesús, pero no es el Jesús de los evangelios. ¿Me dudas? ¿Dudas que tengas razón? Dijo el apóstol Pablo. No lo tengo escrito el texto en el momento, porque no pensé en hablar de eso, pero ahora lo voy a decir. Pablo habla de los que vienen a los Corintios. Eso sí sé que estaba en 1 o 2 de Corintios. Y si vienen a ellos predicando, y estas son las palabras de Pablo, predicando otro Cristo, otro Jesús, un Jesús diferente que el que fue revelado en los evangelios. Bien lo toleráis, dice, en cuanto de los corintios. Y está reprendiéndolos, está corrigiéndoles, diciendo, cuidado, porque hay los que enseñan de Jesús, pero es otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. Es que, ídolo, si no es el Jesús de la Biblia, es un ídolo, un Dios ajeno. Entonces, hay que ver cuidadosamente el contenido del mensaje, a ver si este es el Cristo que es revelado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es rechazado el mensaje que nos dirige a alejarnos de Dios. Hay que rechazar el mensaje que nos dirige a alejarnos de Dios por la manera que sea. También podemos saber la razón por qué Dios permite que un falso mensaje pueda ser proclamado.
entre su pueblo. ¿Dios lo permite? Sí. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y lo va a enseñar aquí. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, aquí está el propósito, os está probando. Es una prueba que Dios permite para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay un propósito en un ministerio falso. Podemos saber la razón, y es esto. Es para manifestar quién entre nosotros no tiene un corazón y un alma completamente devota a Dios. Se distingue por esa manera. El mismo profeta lo demuestra por su mensaje y sus seguidores lo demuestran por haberle seguido. Tenemos una situación semejante con el mismo propósito enseñado por el apóstol Pablo. Vamos a aprender estas cosas, hermanos. Son cosas muy importantes. Hay mucho engaño hoy en día. Mucho. Cuidado. Que seamos bíblicos. Que el Dios que anunciamos es el Dios de la Biblia. Y que el Cristo que anunciemos es el Cristo de la Biblia. Porque hay falsos Cristos. El mismo Cristo lo dijo. Que se levantarán falsos profetas y falsos Cristos en los últimos tiempos. A ver, aquí habla Pablo del mismo propósito, de discernir quiénes están amando el verdadero Dios con todo su corazón y con toda su alma. Escuche cómo lo dice Pablo, porque es preciso, ¿ves? Dios permite. Es preciso que entre vosotros haya disensiones. La palabra disensión en griego quiere decir, la palabra griego es airesis. Y esta palabra significa no solamente disensiones, sino herejías. Se suena aún un poco así la palabra griego, airesis, herejías. Para que se hagan, estas son las palabras de Pablo, otra vez, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. No lo mismo que dice Moisés, lo mismo. Primero de Corintios 11, 19, apúntelo, estúdialo. Dios permite disensiones para distinguir quiénes son verdaderos entre nosotros y quiénes no son. Muchas veces lo veremos por las personas que ellos siguen, los profetas, en comillas. La palabra no da límites a lo que puede parecer legítimo en tal profeta. Mira las cosas que hace. Parece legítimo. El poder de Dios está sobre él, diríamos. No lo diríamos. ¿Qué tan cerca aproxima a la verdad y cuánto poder le es otorgado? Esto no tiene que ver. El Señor mismo tiene un propósito para tal falso. Y es para descubrir la condición del corazón de su pueblo. Hay que amarle a Dios. No es suficiente amarle sobre todo, como muchas veces decimos, sino amarle a Él solamente, únicamente, no a Él y otros dioses. La devoción del corazón es la única que es aceptable. La devoción del corazón.
no una devoción de la boca, sino lo que sale desde el más profundo del corazón. Es la única devoción aceptable. Y Dios demanda nada menos que la totalidad de nuestro corazón para dar prueba entre el pueblo de Dios, entre los cristianos en el día de hoy. Entonces, concluimos que solamente andemos en pos de Dios y solamente le temamos. Solamente guardemos sus mandamientos, escuchemos su voz, le sirvamos y le sigamos. Lee versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Serviréis y a Él seguiréis. Versículo 5 sigue diciendo, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Lo ejecutaban en el Antiguo Testamento, aunque hacía grandes cosas en frente del pueblo y tenía muchos seguidores. Dice Dios, lo vas a acabar con él ejecutándole. En el Antiguo Testamento, claro. Vamos a ver cómo se trata con tal profeta hoy en día, en unos minutos. Bien, la ley de Moisés demandó la muerte del profeta falso, pero en el tiempo del Evangelio debe ser aislado de la iglesia. ¡Fuera! No lo matamos. Por favor, no es la manera que la iglesia se trata con los falsos, pero hay que aislarla. Hay que cerrar la puerta de la iglesia y decir, tú no entres aquí, tú estás hablando falsedad. Yo me acuerdo una vez que llegó una persona a nuestra iglesia cuando yo era joven, adolescente todavía, y mi padre no estaba, y esta persona daba una enseñanza. Y en la enseñanza había, ¿cómo diría? Lo que hacía. Tomaba la Biblia y lo levantó y dice, llegará el día. Dijo esto, esta persona dijo esto. Escucha. Dijo esa persona, yo lo oí con mis propios oídos, mi padre no estaba, pero yo lo oí decir esto. Levantando la Biblia dice, llegará el día cuando no necesitamos esta cosa. ¡Qué herejía, eh! ¡Qué herejía! Mi padre lo escuchó y jamás vino esta persona a nuestra iglesia otra vez. Mi padre cerró la puerta. Tenemos que hacerlo. No vamos a ser tolerantes de los falsos profetas, por favor. La ley de Moisés demandó su muerte. Debe ser aislado de la iglesia y él esperará el juicio final, digo, el falso profeta. Ahí vendrá para él un juicio, para que sea aplicado la pena de la condenación en el lago de fuego. Esta es la pena, esta es la manera que se trata, esta es la sentencia dado al falso profeta, el fuego eterno del infierno. Que no seas tú su seguidor. No hay pecado igual de gravedad que cometió estos falsos profetas en Israel. Nombra lo que quieras nombrar que sea tan serio como es la rebelión contra Dios, apartándose y enseñando a otros a apartar del camino marcado por el Señor. No hay pecado más grande que esto. Háblame de lo que quieras. ¿Homicidio? ¿Adulterio? No. Nada se compara a esto. A alejar el corazón del pueblo de Dios de seguir el Dios vivo y verdadero. No hay pecado igual de gravedad.
Israel tenía un motivo nacional en su día para ser fiel al Señor. Les rescató de la esclavitud de Egipto como una nación. Lo que Dios ha hecho a nosotros como para Israel es, en primer lugar, que nos creó todos para su placer. El Dios vivo y verdadero nos dio la existencia. Bueno, Él es nuestro Salvador. Y la obra que hizo para salvarnos de la esclavitud de pecado y del destino del infierno es una obra mucho más grande todavía de la que hizo para librar a Israel de Egipto. Tal profeta o soñador, versículo 5, de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Y nosotros diríamos, tenemos que aislar tal profeta de la iglesia porque nos aconseja contra el que murió en la cruz por nosotros y el Padre que le envió al cielo por su amor. Digo, le envió del cielo porque nos amó. Entonces, esta obra de la cruz es más que Moisés enfatiza aquí para los israelitas, que fueron sacados de la esclavitud, nosotros también. Pero el amo era otro. El amo de Israel era el faraón de Egipto. El amo que nos gobernaba a nosotros era Satanás y el pecado. Cristo nos libró. Ahora pasamos al versículo 6. Y te incitare tu hermano, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no importa dónde, en otras palabras. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. No lo matamos hoy en día, pero eso es lo que hicieron en Israel. Tu mano se alzará primero. En otras palabras, es anunciado a todo el pueblo. Entonces, en su día Moisés lo proclamará públicamente y proclamará también la sentencia de muerte. Y la primera que tirar una piedra sería el pariente que le escuchó. Así fue en el tiempo de Moisés. Y no es menos serio la sentencia sobre la persona que nos guía en el camino incorrecto. Porque hoy en día hablamos del infierno. Esta es la sentencia para ese pecado. No considerarás, no le encubrirás, lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Es una obra, es una ley nacional, federal diríamos hoy, ¿verdad? Bien, el pueblo pone su pueblo, el Señor, pone su pueblo a una prueba de lealtad. Mucho más difícil todavía. Nos da la misma prueba que dio sobre un profeta, pero ya involucrando nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestras hijas, nuestras esposas o amigos íntimos. Su mensaje viene con más intimidad. Vamos y sirvamos a dioses ajenos. Habla de dioses desconocidos también. Sobre el versículo 6 vamos a dar nuestra atención a la enseñanza de Jesucristo en Lucas.
Apunte el versículo si puedas. Lucas 14, 26. No hay que cambiar el vocabulario bíblico que hallamos en el versículo. Escucha, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, Jesucristo hablando, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer en la Biblia difiere de nuestro uso común un poco, solamente porque no se refiere a las emociones. Por nuestros sentimientos aborrecemos. Pero el aborrecer bíblico es un poco diferente. Es la manera de tratar con las personas. El aborrecimiento es algo que uno hace, igual que el amor es algo que uno hace. No es lo que uno se siente o no siente. El amor es algo que tú haces. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesús, por ejemplo. El aborrecimiento bíblico no es rencoroso. No nos quita el afecto humano. Todavía tenemos el afecto para nuestros familiares, humanos y naturales. No nos quita eso el aborrecimiento de la Biblia. ¿De qué está tratando? Permítame. ¿Recuerdas como peregrino? En el libro de Juan Bunyan, abandonó a su esposa y hijos en la ciudad de la destrucción. ¿Te acuerdas? Cuando emprendió su viaje a la ciudad celestial, los dejó atrás, los abandonó. Claro, los invitó. Ven conmigo. Sígueme. Pero no quisieron salir. Él fue solo. Los abandonó. Y él siguió su camino, porque esta decisión es personal. Aunque la familia no quiera, hay que seguir a Cristo primero. Esto es lo que nos está enseñando Cristo aquí. Hay otros casos. Un adolescente judío despreciaba a su madre. ¿Por qué? Porque al expresar su fe en Cristo, secretamente era cristiana, judía. Y lo expresó a su familia, lo hizo público, o lo reveló a su familia. Yo soy en verdad una cristiana. Su marido la divorció y causó una separación en la familia. ¿Hizo bien la mujer? Te digo, hizo lo único que pudo hacer. Tenía que seguir a Cristo más que su marido. Tenía que amar a Cristo más que sus propios hijos. Qué difícil es esto. Tenía el mismo afecto para ellos, el mismo amor humano como una madre, pero el amor que tenía para Cristo era lo más importante. A veces nos cuesta muy caro seguir a Cristo. Bueno, lo que hizo Peregrino y esa madre era aborrecer de forma bíblica. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Si los familiares están influidos por el pueblo en su alrededor, en Canaán o por pueblos más lejanos, imagino por ser poderosos algunas naciones, su influencia fue divulgado mucho más, esparcido por muchas partes, como después los asirios, los babilonios, etc. El individuo tiene la obligación de rechazar su intento y seguir fiel al Señor. Fíjate en el rechazo. No consentirás, no prestarás oído, no compadecerás, no tendrás misericordia, no encubrirás. Vamos a aplicar palabras sinónimas. No ponerse de acuerdo, no escuchar con atención, seguido por aplicar la justicia a esta persona. No sentir pena, no aplicar misericordia, ni esconder el hecho de su culpabilidad.
En la época de gracia, la iglesia no ejercita la pena de muerte física, porque la iglesia opera en el mundo espiritual. Pero la verdad sigue siendo lo mismo. Como hemos dicho sobre el profeta falso, no hay pecado igual de gravedad. Nombra lo que quieres nombrar que sea tan serio como es la rebelión, apartándose y enseñando a otros a apartarse del camino marcado por el Señor. El pariente es igual culpable de la muerte y Dios le sentenciará últimamente. Dios dará la pena de muerte al castigo eterno por rechazarle a Él y rechazar la salvación operada por su Hijo. Entonces, aplicamos en la iglesia la sentencia de que esta persona sea separada. La persona que tiene herejía, que enseña mal sobre el Dios verdadero. Entonces, hay una declaración de la razón por qué debe recibir la pena de muerte. El resultado del crimen y la sentencia será infundir en la población el temor de Dios para desanimar la práctica de un crimen que es sobre todos los crímenes. El pecado es un crimen contra Dios e igual que suena mal la palabra criminal, así debemos saber que el pecador, la palabra pecador, es igual de mal. Al llamar a un hombre un pecador, es igual de ofensivo que llamarle un criminal. Y debe ser así. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar esta lección tan importante que Moisés nos está dando. Lo estamos viendo el principio eterno que hay en esto. El principio eterno es que vamos a ser leal a Dios y no a otro. Esto sigue siendo igual en el día de hoy. La sentencia es diferente. Lo aislamos de la iglesia, pero no vamos a matar a nadie en el día de hoy. Cristo, Dios, le juzgará y su fin será, si no se arrepienta, el lago de fuego. Bien, esto es lo que nos enseña Moisés. Eso es lo que nos enseña Jesús. Vamos a creerlo, vamos a andar de acuerdo. ¿Nos parece duro? ¿Nos parece fuerte? Bueno, el Evangelio es cosa de vida y muerte. Y por eso estamos en algo de la suprema importancia. Este pensamiento os dejo. Y nosotros estaremos otra vez siguiendo con el estudio aquí en capítulo 13 y pasaremos después al capítulo 14. Hasta pronto.